Linterna es un taller tipográfico, más conocida como las imprentas, en el cual consiste en hacer impresiones análogas con tipos sueltos, utilizando prensas tipográficas, dos máquinas, tenemos dos prensas tipográficas en la cual todo funciona como un estilo sellos de impresión. Entonces, a estas máquinas podemos hacer una producción grande. A ver, la linterna viene desde el comienzo del siglo pasado. Hablar de sus orígenes sería, o sea, nosotros no tenemos la información en ciencia cierta, cómo fue eso, cuándo fue inaugurada o cuándo empezó o cuándo se fundó la linterna. Solo tenemos nosotros testimonios de adultos mayores y de unos periódicos que han circulado. De los años 1934, ya la revista de la Linterna, que era un periódico en ese tiempo, circulaba. Pero en sí, que ellos sepan quién la fundó, no. O sea, no, hasta ahí estamos investigando, porque a ciencia cierta no sabemos. Sí lo sabemos que Simón Henao compró esta imprenta, la compró y empezó como un periódico. La Linterna empezó aquí en la carrera 10 con Cesta. Allí empezó desde que yo la conozco, desde muy niño, yo le traía el almuerzo que Olmedo Franco, el que tiene más años acá, es mi cuñado. Y yo desde muy niño le traía el almuerzo a él. Y funcionaba aquí en la 10 con Cesta. Entonces, en el año 87 fue trasladado aquí a San Antonio. Y desde el 87 por acá viene funcionando en este barrio. Realmente no tenemos eso es nula, totalmente es incierto decirle cómo llegaron estas máquinas acá. Lo que sí sabemos es que son muy antiguas y llegaron muy tempranos acá a Cali. He indagado con algunos adultos mayores que todavía tienen algunos negocios y que ellos ya tenían tipografías como estas y emigraron al modernismo, que era la litografía. Y ellos nos han contado pues, que la linterna, antes de ser esto, era otra imprenta con otro nombre. Entonces, a ciencia cierta no sabemos cómo la trajeron, sí sabemos de dónde son las máquinas, pero a ciencia cierta no sabemos cómo las trajeron acá a Cali a funcionar. Sí, de aquí lo más importante de nosotros es que la linterna vivió esos cambios de Cali, que era de la música tropical, que se escuchaba mucho acá, a la transición a la salsa. Entonces ahí comenzó la linterna también a ayudar a fusionar los carteles cuando venía la salsa, el Richie Ray y todas las cosas, comenzó a hacer los carteles. A mí me recuerda mucho los carteles, ya cuando llegué aquí a la linterna, ya la salsa estaba muy posesionado aquí en Cali, que fue que en los años 90, y se hacía mucho, eran carteles de los griles, y posteriormente ya llegaron los grandes, cuando ya la linterna fue a Bogotá, llegaron los grandes conciertos, y uno de los grandes conciertos que a mí me impactó mucho es el que está colgado allí, el de que está aquí en la entrada, el de Elton John. Nosotros nunca hemos hecho un cartel así a colorido. Hacerlo y al imprimirlo quedaría, hasta el impreso, veía la foto tal, el rostro de la persona. O sea, como nosotros estábamos acostumbrados a los tipos sueltos, solamente letras, composiciones con solamente letras, como el estilo que está atrás allá de Binomio de Oro. Cuando comenzaba la imagen y hicimos a 3 tintas y dio ese rostro desde lejos, no veía, eso parece una foto. Entonces yo me emocioné mucho que nosotros podíamos sacar, en ese tiempo la litografía apenas estaba apareciendo, dando sus pinitos, poder hacer una figura y salir pegada en la calle. Eso sería, para mí fue muy emocionante ver los carteles pegados en la calle, me impresionó mucho. Pero yo llegué a la linterna en el año 89, cuando yo me quedé desempleado. Venía de una empresa de procesar semillas, y al cual me quedé desempleado en esa época, y mi cuñado quedó Olmedo, como ya le había contado. Aquí había una vacante, la cual el ayudante de Jaime, él se graduó, estudió y se graduó, y apenas se graduó se fue. Entonces había una vacante, la máquina estaba Marinoni, faltaba un ayudante. Olmedo tenía su ayudante, pero Jaime quedó sin ayudante.
para que funcionara la máquina. Entonces, en un enero, en la cual me acuerdo que era don Gustavo Sinisterra, decidió que todos los empleados de aquí que estaban acá, que en ese tiempo había secretaria, había mensajero, había un administrador, había 4 personas aquí dentro del taller funcionando, habían 3 pegadores, o sea, había una amplia gama de trabajadores de aquí trabajando para la linterna. Entonces ellos necesitaban, más que todos los de la planta, don Gustavo, que ellos salieran a vacaciones. Entonces entraba uno y yo reemplazaba el puesto de él, lo cubría allí. Y así fui dando yo a la vuelta por espacio de casi 2 meses y medio. Bueno, la verdad yo llego aquí a la linterna por medio de un vecino del barrio, el señor José Antonio Álvarez, quien me trajo en la época de 1981 cuando tenía 16 años. Yo venía pues de trabajar de una fábrica de armarios metálicos, la cual pues quebró por falta de insumos. Entonces me quedé sin trabajo en esa época y así fue como de esa manera él se dio cuenta que estaba sin trabajo, me informó de que iba a haber una vacante aquí en la linterna, que apenas saliera pues me avisaba para traerme a que trabajara con él. El año que más recuerdo, digamos que puede ser el año 1990, porque en esa época fue cuando prácticamente yo aprendí el arte de grabar el linóleo, cosa que pues admiré mucho de un señor que era el que trabajaba en ese entonces con los linóleos, unos cortes muy perfectos y todo eso. Yo me enamoro de eso y tomo la decisión de que tenía que pues, aprender a tallar el linóleo, y es así como pues tomo una parejita de baile, saco una impresión, porque en esa época pues hacíamos muchos carteles para los bingos bailables y las kermés y se utilizaba mucho la parejita, entonces ya estaba algo deteriorada y en esa parejita que empecé a practicar el linóleo, logrando así pues aprender esa técnica. Y entonces por eso, porque fue en la época del 89-90 que aprendí eso, y ya cuando aprendí a grabar, a hacer imágenes, ilustraciones, todo eso, entonces eso nos dio un vuelco a la linterna. Fueron tiempos muy buenos porque digamos cuando ya empiezo yo con los logos corporativos y todo eso, entonces aquí la gran mayoría de discotecas en Cali empezaron a usar nuestros servicios con los carteles para anunciar sus espectáculos, y asimismo los empresarios que traían a los artistas también utilizaban ese medio de comunicación como eran los carteles para anunciarle a la ciudad pues, cuánto evento llegaba a la ciudad. Bueno, la crisis de la linterna tuvo varias etapas, ¿no? Inicialmente, pues el trabajo nuestro es una impresión tipográfica. Después llegó la impresión litográfica, algo más moderno. Eso nos opacó un poco en su época, en su momento, pero nosotros seguíamos con lo nuestro. Posteriormente, pues ya digamos, empezó a llegar lo que fue lo digital, y ahora último, pues las redes sociales, y eso hizo de que fuéramos cayendo en decadencia, ¿no? Bueno, fueron tiempos difíciles porque, digamos, veníamos de una racha de hacer carteles de día y de noche, porque no se utilizaban las discotecas, los circos, los teatros. Entonces, a medida que se fueron alejando esos clientes, pues se vio afectado, digamos, en la canasta familiar, en los compromisos que uno tenía con los bancos. Todos esos temas fueron afectando mucho la vida personal. Ya terminando en el 2017, que ya prácticamente 6 meses nosotros atrás ya sabíamos que ya el patrón dijo, bueno, van hasta diciembre y cada uno por su punta, ya no puedo hacer nada más, y en diciembre ofrezco estas máquinas, las llevo a fundir. Otro es la parte económica, que la cual nosotros resistimos sin sueldos, llevamos más de 6 meses sin pago, estamos aquí, no podíamos llevar nuestro sustento a la casa. Lógicamente eso nos perjudicó en nuestros hogares, particularmente el mío, porque pues, problemas con la esposa, que ya no entraba la comida, que se trazaba en una cosa, si había para una cosa no había para la otra, y entonces comenzaron a exigirle, entonces había problemas entre los hogares. Entonces fue una crisis muy dura que pasamos para
o sea, en ese tiempo fue demasiado. Antes no tiramos la toalla prácticamente, no sé por qué no la tiramos, yo creo que fue más por el amor a este taller, a no dejarlo morir y aferrándonos a una esperanza, a cualquier luz que apareciera para que pudiéramos seguir adelante con este taller. Bueno, primero porque empecé desde muy niño y entonces pues le cogí mucho aprecio y aquí aprendí muchas cosas y entonces por ese amor a las artes fue que seguí, a pesar de las dificultades que se presentaban. Yo seguí ahí frente al cañón, ahí dándole, pues, y gracias a Dios pues logramos el triunfo, ¿no? Bueno, Daniel Otálvaro es un amante por las artes gráficas. Desde muy temprana edad, después de mis estudios de secundaria, me incliné mucho hacia las artes gráficas. Bueno, yo llego a La Linterna en el año 2009, referenciado por mi padre, por Héctor Otálvaro. En ese entonces estaba el antiguo jefe que se llama Andrés Verón Sinesterra. Me dio la oportunidad de trabajar en La Linterna en el periodo del 2009 al 2013, que el 2013 se inició como un proceso de crisis y se hubo como un recorte de personal, entonces en ese recorte salí pues, de La Linterna. La función mía en La Linterna en el entonces del año 2010, del 2009, yo inicié siendo como oficios varios. Dentro de esos oficios aprendí lo que es la técnica del linograbado, aprendí a diseñar, a levantar el cartel tipográfico que era en ese entonces pues, más inclinado como al cartel publicitario. La fusión que ha tenido la imprenta tipográfica de pronto con las nuevas impresiones como la litografía, en el momento en que yo inicio en La Linterna se utilizaba de la forma que se hacía por lo menos el rostro del artista, se sacaba en litografía como para tener como más bien como una semejanza de la persona y la composición del texto, que es la información, se hacía en composición tipográfica. Entonces lo que implementamos con ello fue que hacíamos unas impresiones sobre impresiones, las cuales en la tipografía le llamamos máculas, porque digamos cuando uno saca una prueba, coge ese cartel y vuelve y lo mete otra vez, entonces ahí eso genera una mácula que le llamamos maculatura de impresión. Entonces, con estos chicos lo que hicimos fue que utilizamos esa técnica de la maculatura para sacar el cartel ilustrado con artistas, arte, o sea, varias clases de temas, ¿ya? La Linterna aporta un conocimiento muy amplio en las artes gráficas. Es una imprenta que tiene que compartir mucho todavía, como llegar a muchos oídos, a muchas personas, como de qué se trata, de qué elaboramos nosotros, qué estamos salvaguardando, porque eso es muy importante, que ya ha ido desapareciendo. Entonces es un aporte que nosotros estamos dando para que las personas conozcan un poco más como de la historia de la tipografía, que ha ido como ya desapareciendo y muchas personas pues no conocen como el arte. En el año 90 para acá logró conquistar todo Colombia con sus carteles innovadores, que es con el linóleo. Ya en la crisis 2017 pasó algo curioso y algo muy bueno acá, que es que vino la parte profesional. La parte profesional vinieron los diseñadores, vinieron los artistas gráficos, vinieron los artistas plásticos, todo lo que le gusta al arte, a poner su profesionalismo. Entonces, cuando ellos vinieron acá, ellos dijeron, hicimos como yo lo llamo como un matrimonio perfecto, por lo que ellos pusieron su creatividad, su profesionalismo en crear piezas y nosotros pusimos lo que ya sabíamos, la impresión. Entonces fusionamos las dos cosas y salieron estas nuevas piezas gráficas de ahora, que la cual ha sido un boom en toda Colombia y fuera de Colombia. Y la cual a través de eso exploramos un público que nunca hemos explorado, que es el público cultural de los artistas, el que ama el arte. Comenzaron a llegar
a ser visualizado por nosotros en la linterna. Entonces comenzaron a llegar a la linterna y a visualizar a la linterna, y hoy por hoy la linterna es uno de los epicentros culturales a nivel Colombia de la gráfica. Somos uno de los referentes. Entonces eso ya es gracias, como te dije, a los profesionales con la unión de los profesionalismos de la impresión. Desde pronto una anécdota fue como un accidente que tuve haciendo un corte con un bisturí en un linóleo. Se me zafó el bisturí y me corté pues la mano derecha. Pero gracias a Dios pues no fue para grave, pero sí 3 puntos fue como para recordar. Pues aquí siempre me ha llamado la atención es los errores ortográficos. Eso de los errores ortográficos nos ha llamado mucho la atención, y a mí también particularmente, y errores o sea, que ya no se pueden corregir, que no se han podido corregir. Por ejemplo, carteles que se han pegado, en vez de decir Telepacífico, ya Telepafico, otro que era grabado y tallado para Barranquilla, que sea Independencia, ya Independencia. Entonces todo error uno lo llamaba y uno lo enviaba y ahora sí que a qué hora van a venir a poner la queja al cliente, al patrón, y el patrón aquí a qué hora nos va a dar gallina y bueno, a formar el problema con nosotros. Y mentira que esos se iban y ninguno se daban cuenta. La máquina que yo manejo, que es la Marinoni de 1870, y la Reliant, bueno, la otra Reliant es de 1890, que es norteamericana. La máquina mía, la base no se pudo desarmar, o sea que se trajo entera la base de la máquina, ¿ya? Entonces el camión entró hasta acá, hasta acá hasta la puerta, y entre 8 personas nos dispusimos a bajar la pieza en esta forma pues perpendicular así, cosa que cuando ya venía así era muy pesada, nos ganó a todos y se nos vino al suelo. Al momento que la pieza cae, yo me resbalo y caigo al piso también. Entonces yo lo único que hice fue cerrar mis ojos y escuché un estruendo. ¡Oh! Que sonó en el piso, y yo cerré los ojos y apenas lo fui abriendo despacito y yo, uy, ¿dónde estoy ya? Pensaba que estaba en el cielo ya, pero no, gracias a Dios pues que me guardó mi vida, y esa es como una de las anécdotas que tengo para contar, que pues esa máquina casi me mata cuando estábamos haciendo el trasteo. Pues la linterna para mí significa todo, mano, porque como le he dicho yo, digamos, muchas veces aquí a los estudiantes, porque nosotros damos también talleres, que es algo que, digamos, también nos da reconocimiento. Para mí la linterna hoy en día, para mí es todo, es mi parte, es mi vida. Aquí he pasado desde muy joven, pasé toda mi vida acá. Puedo decir que es mi vida completa aquí en este lugar, porque amo lo que se hace aquí, más que un sueldo o tener este taller para enriquecerme, no, amo lo que hago. Porque la idea de nosotros es dejar un legado a la juventud. Entonces nosotros estamos enseñando nuestro oficio a esos jóvenes. Y me siento feliz haciendo lo que hago aquí, y ahora más cuando vemos muchas personas que nos reconocen nuestro oficio y valoran nuestro quehacer diario. Significa mucho porque gracias a la linterna sé manejarme en el ámbito de las artes gráficas, tanto como diseño, como hacer la técnica del linograbado. Y yo les digo a los jóvenes de que pues aquí yo me he graduado en muchos campos, como son el grabar linóleo, me convertí en un mezclador de tintas, me convertí en tipógrafo, perfeccioné mi técnica de dibujo. Entonces es muy importante pues, este tipo de conocimiento, porque pues, nos ayuda para muchos campos en las artes gráficas. O sea, me he especializado en muchos campos, entonces yo digo que esto para mí es una universidad de la vida, aprendí muchas cosas.